En la parte interna ya no. Desaparecen los folículos, desaparecen glándulas sebáceas, desaparecen glándulas sudoríparas, pero sí empiezan a aparecer unas glándulas de tipo mucoso. ¿Listo? Que lo que hacen es mantener húmeda la parte interna. ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo? Entonces miren que es muy sencillo el agua. Parte externa, unión mucocutánea y parte interna. Entonces, parte externa, semejante a piel. Parte interna, desaparecen complejos pilosebáceos, queratinización menor o ausente y presencia de glándulas de tipo mucoso. Eso en cuanto al labio. En la parte del carrillo, hagan de cuenta que son las mejillas, sí, pero en la parte interna, la cubierta interna de la cavidad oral. El carrillo también tiene un epitelio estratificado plano queratinizado, aquí sí, epitelio estratificado plano queratinizado. En algunas especies como los rumiantes aparecen papilas, que son protuberancias de ese epitelio. ¿Listo? Esto descansa. ¿El epitelio sobre qué descansa? Recuerden que siempre todo epitelio debe descansar sobre una lámina basal. Que la lámina basal, ¿qué es? Tejido conjuntivo laxo. Después de la lámina basal, ¿qué capa viene? La submucosa. Generalmente la lámina basal y la submucosa pueden estar fusionadas, porque como son tejido conectivo las dos, entonces no hay un límite realmente exacto. Y después de esto puede aparecer algo de músculo. ¿De qué tipo? En las vías altas del sistema digestivo, ¿qué tipo de músculo encontramos? ¿Estriado o liso? Estriado. Aquí todavía se mantiene un músculo esquelético estriado. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al carrillo, no tiene problema. ¿Qué otra estructura miramos hoy? Paladar. En que ya me quedé sin voz de hablar tanto. Bueno, ¿qué tipo de paladar tenemos? Paladar blando y paladar duro. Duro y paladar blando. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias? Recuerden. El paladar duro es el segmento craneal de la cavidad oral, ¿no es cierto? El paladar duro, entonces, tiene una cubierta externa que es epitelio estratificado plano, queratinizado. Este descansa sobre una lámina basal, coloquémosla así, y su mucosa que también tienden a estar algo fusionada. Y descansa directamente sobre ¿qué? Sobre hueso. Aquí no hay músculo. El paladar duro, o sea, pasa directamente a hueso. ¿Listo? Epitelio, lámina propia y su mucosa fusionadas y hueso. Y el paladar blando, en este paladar blando también encontramos un epitelio estratificado plano que puede o no estar queratinizado, generalmente es no queratinizado. Este descansa sobre una lámina basal y su mucosa. Aquí sí ya aparece músculo, nuevamente. ¿Listo? Porque el paladar blando es una estructura fibromuscular, ¿sí? Fibrosa y muscular, que lo que hace es separar la parte oral de la parte nasal, ¿sí? De alguna manera, vías respiratorias de la cavidad oral. Entonces aquí también ya aparece músculo que sigue siendo músculo bueno, y aquí en el blando empiezan a ser evidentes también glándulas generalmente de tipo mucoso en los segmentos posteriores. Este es sencillo también. Este se llama duro porque el nivel de queratinización es mucho más amplio, ¿no? Y está en contacto con hueso. Después, ¿qué encontramos? Labio, carrillo, paladar, lengua. ¿Qué características tiene la lengua? ¿De qué está compuesta principalmente? De músculo. Es un órgano casi que de tipo muscular, es la capa más gruesa. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo una lengua, digamos, esta es la superficie dorsal. En la superficie dorsal son características la presencia de papilas, que son
evaginaciones del epitelio. La parte dorsal siempre es más queratinizada que la parte ventral, siempre. Entonces, por eso yo sé que estoy en la parte dorsal, por la presencia de papilas. Entonces, ¿qué encuentro aquí? Encuentro un epitelio estratificado plano queratinizado. Recuerden que el grado de queratinización varía según las especies. Encuentro, debajo de él, encuentro una lámina propia. Encuentro una submucosa que es conectiva, del tejido conectivo, y la mayoría, todo esto, todo, corresponde a músculo estriado. Músculo estriado que va en varias direcciones. Por eso es que la lengua se puede mover tanto, porque ese músculo va en todas las direcciones. La parte ventral, igual, es epitelio. Tenemos glándulas también. Pueden aparecer glándulas linguales, glándulas sublinguales. La mayoría son de tipo mucoso, ¿no? Recuerden que el componente glandular siempre aparece en la capa submucosa o entre los haces de fibras musculares. ¿Listo? Casi que es una constante en la mayoría de órganos. El componente glandular, y eso me ubica, está en la submucosa. ¿Listo? Bueno, ahora, en cuanto a particularidades de la lengua, hablábamos hoy que en esa superficie dorsal teníamos las papilas, ¿no? ¿Qué tipo de papilas hay? Papilas mecánicas y papilas gustativas. Las mecánicas, pues su nombre lo indica, ayudaban al proceso de aprehensión y deglución en general, ¿no? Y las gustativas se llaman así, ¿por qué? Porque tienen botones gustativos, ¿sí? En su parte epitelial tienen botones gustativos. Y de acuerdo a la forma las clasificamos, ¿no es cierto? Dentro de las mecánicas, ¿cuáles tenemos? Las que son en forma de espina, ¿cómo se llaman? Filiformes, las que son en forma de espina. Filiformes. Tenemos otras que se llaman filiformes, tienen esta forma de espina. Tenemos las cónicas, que son, tienen una punta más redondeadita, son menos queratinizadas. Las más queratinizadas son las filiformes. ¿Y cuáles tenemos también? ¿Nos falta una? ¿Forma de hoja? No, Que es como esas forma de serían hongo. gustativas. Las que tú me dices se llaman foliadas. Foliadas o foliáceas son en forma de hoja, que tienen esta forma. O sea, son así y tienen Infección por hongos. esta apariencia. Las fujiformes, que son las de forma de hongo, también van pero es aquí, gustativo. son gustativas. Las fujiformes tienen esta forma de hongo, champiñón, tienen algunas prolongaciones en la parte conectiva. ¿Y cuál nos falta también? Nos falta una mecánica y una gustativa. Las caliciformes o circunvaladas. Las caliciformes, que son las más grandes y tienen incluso unos surcos laterales. Tienen algo de epitelio conectivo. Todas estas tienen botones gustativos, recuerden, inmersos en la parte epitelial. Y nos falta una mecánica. ¿Cuál es? Tenemos filiformes, cónicas y Es otra con ese, pero no me acuerdo. también son redondas, pero son algo aplanadas. Y son características de los bovinos en la parte posterior de la lengua. ¿Nadie? Sí me fue. Vemos si se recuerda. ¿Qué nos falta? Después de lengua, Glándulas. Glándulas salivales. faringe. Miren que estamos en orden. Faringe es muy sencillo. Estuve mirando las diapositivas y En no faringes, lo clave es recordar que hay una orofaringe y una ya. nasofaringe. Porque la faringe es también como una especie de relieve, ¿cierto? Pero tiene una
respiratorias. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliar. Y la eso en la nasofaringe. En la nasofaringe, que es de vía respiratoria, epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliar. Y en la orofaringe, ¿con qué epitelio venimos hasta ahora? Estratificado plano, epitelio estratificado plano, que puede o no ser gelatinizado, generalmente no gelatinizado. Sí. ¿Listo? Debajo de ese epitelio que hay, ya lo pueden decir, eso es una constante. ¿Qué hay debajo del epitelio? Lámina propia, hay una submucosa, ¿es cierto? Y puede haber algunos haces musculares. ¿Listo? Entonces, eso en faringe. ¿Qué sigue? Esófago. Recuérdenme las capas de esófago o túnicas de esófago, desde la parte interna a la externa. Mucosa, submucosa, muscular, serosa. Esas son las capas en general. Entonces, ¿qué pasa con la capa mucosa? ¿Qué tiene? Un epitelio estratificado, plano. El grado de gelatinización varía dependiendo de la especie, nuevamente. Debajo del epitelio está la lámina basal sobre la cual descansa. Tenemos aquí ya empieza a aparecer algo que se llama muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa son fascículos o haces musculares de músculo liso, que pueden ser continuos o pueden ser discontinuos. Es muscular de la mucosa. Entonces, todo esto se llama mucosa. Después de la mucosa, ¿qué sigue? Submucosa. La submucosa, ¿de qué está formada? Tejido conectivo, generalmente laxo, y dentro de ese tejido conectivo, ¿qué pueden aparecer? Glándulas generalmente de tipo mucoso, aparecen muchos vasos sanguíneos, aparecen terminales nerviosas, ¿sí? Entonces, todo lo que esté inmerso en un tejido conectivo y donde yo tenga evidencia de glándulas y un componente vascular es porque estaría trabajando en la parte submucosa. Después viene la capa muscular. ¿Qué tipo de músculo podemos encontrar? Si fuera el esófago de ave, ¿qué músculo es? Todo el trayecto de esófago, ¿de qué tipo de músculo es? Liso. Si fuera un rumiante o canino, estriado en todo el segmento. Todo el esófago es de músculo estriado. Y si hablamos de otra especie, la mayoría de ellas en su segmento anterior es músculo estriado y en el segmento caudal es músculo liso. ¿Listo? Entonces el músculo varía. Generalmente el músculo pues, puede ir en varias direcciones, ¿no? Hay unas capas internas circulares, longitudinales externas, o en el segmento de esófago tiende a ubicarse de manera oblicua. Todo eso favorece la movilidad en esas áreas. ¿Y la última capa cuál sería? La serosa. La serosa es tejido conectivo, laxo, tapizado ¿por qué? Por mesotelio. ¿Qué es el mesotelio? ¿Qué tipo de epitelio es el mesotelio? Plano sí. Epitelio, plano sí. Mesotelio. Esófago. Después de esófago, estómago. Aquí en estómago, hablemos primero de los rumiantes. ¿Cuáles son los estómagos de los rumiantes? El primero, el más grande. El más grande. Rumen. Tenemos luego el retículo. Tenemos el omaso y el abomaso, que es el verdadero estómago o estómago glandular. Recuerden que estos tres primeros son no
glandular. Solo este es el estómago glandular o verdadero estómago, que tiene las características similares a cualquier estómago. Pero de los tejidos. ¿Listo? El rumen. Voy a dibujarles así y ustedes me dicen cuál es la diferencia principal. Teórico, sí. La mucosa también forma unos repliegues que se llaman papilas ruminales. ¿Sí? ¿Por qué están tapizadas? Práctico, no. Todos estos tres estómagos están tapizados por epitelio En práctico, no. estratificado, plano, queratinizado. Todos tres. Pero si yo estoy viendo, los tres tienen repliegues. Los tres tienen repliegues. ¿Cómo yo diferencio si estoy viendo rumen, retículo o el omácido? Los tres estómagos tienen mucosa, submucosa, muscular y serosa. Todos. La diferencia está dada en las características de estos pliegues. El rumen, ojo, no tiene muscular de la mucosa. Es decir, que el cuerpo de esta papila ruminal o prolongación ruminal solo es tejido conectivo. Este es el punto más relevante, no tiene muscular de la mucosa. Yo solo voy a ver tejido conectivo en esta parte interna. El retículo, ¿cuál es la diferencia? El punto clave. El retículo tiene unos pliegues que son de diferente longitud. La muscular de la mucosa solo aparece en los primarios, en los de mayor tamaño, y solamente aparece en estos segmentos. ¿Sí? En un segmento, no en toda la longitud, solo en los segmentos más elevados de ese repliegue. La muscular de la mucosa. Es decir, está ausente en los pequeños, solo está en los grandes, y en los grandes solo está en este segmento, el más apical, digamos, del repliegue. Y el omaso, ¿cuál es la diferencia? Los repliegues son los más largos que vamos a encontrar, porque recuerden que el omaso es el hindillo, ¿no? Tienen esas hojas bien largas. Pero aquí, ¿cuál es la principal característica o diferencia? La muscular de la mucosa está en toda la longitud de la laminilla, ¿sí? O más alta. Esta es muscular de la mucosa en toda la longitud. A veces incluso se puede llegar a ver como si fuera la muscular en tres capas, ¿sí? Esta corresponde a muscular de la mucosa, y la capa interna es la capa circular de la verdadera capa muscular. ¿Me entender? Porque recuerden que tenemos mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces la capa muscular en su capa más interna se puede prolongar y continuar hasta los pliegues. Por eso a veces se miran como si fueran tres capitas. Esta es la capa circular de la muscular. Entonces, esa es la principal diferencia. Entonces, vuelvo y repito, rumen no tiene muscular de la mucosa. Entonces, siempre detallen los pliegues, siempre. Lo demás se parecen, en lo demás se van a parecer los estómagos. En retículo, la muscular de la mucosa solo está en los pliegues más altos y solo en un segmento, no es continuo. Y en el omaso está en toda la longitud, ¿listo? De la lámina. ¿De acuerdo? Bueno, las otras capas son las mismas: submucosa, tejido conectivo, la muscular, músculo liso, circular interna, longitudinal externa, y la serosa, tejido conectivo laxo tapizado por mesotelio. Eso se mantiene, como lo hemos venido en los otros segmentos. Ahora, el estómago verdadero o glandular. ¿Dónde lo dibujamos? Aquí. Mucosa, submucosa, muscular o serosa. La mucosa, y dentro de la mucosa, las glándulas. Tiene unas glándulas gástricas grandes, de tipo tubular. Entonces, el estómago tiene estas particularidades. Uno, recuerden que tiene unas depresiones que se llaman como fosetas gástricas. Está tapizado por un epitelio ¿de qué tipo? Cilíndrico simple.
la capa mucosa, la más desarrollada, donde aquí debajo del epitelio y la lámina propia, todo esto son glándulas. Todo esto son glándulas. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué capa? La submucosa. Después de la submucosa tenemos la muscular y finalmente tenemos la serosa. ¿Listo? Entonces, lo clave es recordar que la mucosa es la más desarrollada y se miran muchas glándulas, muchísimas glándulas. Glándulas en las cuales encontramos varios tipos de células. No me detengo en eso, hay células parietales, células principales, células de secreción mucosa, hay unas células endocrinas en la parte más profunda. ¿Listo? Ahora, esa apariencia de la mucosa gástrica varía dependiendo del segmento. ¿Qué segmentos anatómicos tiene el estómago? ¿O qué regiones anatómicas tiene el estómago? Hay una región pilórica. ¿Qué más? Hay una región fúndica. ¿Qué más? Hay una región cardial. Y en los equinos hablamos de proventrículo. El proventrículo es el primer segmento del estómago que no tiene un epitelio glandular, no tiene un epitelio cilíndrico simple, tiene un epitelio estratificado plano. ¿Listo? En equinos. Esto solo en equinos. Ahora, la zona cardial es la que está alrededor del cardias. Es un segmento pequeño, donde hay un poco de esta parte glandular es poco desarrollada. La región más desarrollada en la parte glandular es la fúndica. Por eso, cuando yo estoy viendo región fúndica es muy fácil de evaluar porque esta capa es muy gruesa. Hay muchas glándulas, ¿sí? En la región fúndica. Y en la región pilórica es una capa menos desarrollada y aquí aparecen principalmente glándulas de tipo mucoso, que es característico, se llaman glándulas pilóricas, glándulas mucosas. Entonces, por eso yo sabría diferenciar en qué segmento del estómago estoy. Repito, cardial, alrededor del cardias, segmento glandular poco desarrollado. Fúndica, la zona más desarrollada, entonces un componente glandular bastante extenso, característico del estómago. La pilórica también poco desarrollado, pero característico la presencia de glándulas mucosas en el estómago. Ahora, en diferencias con aves, por mencionar algunas diferencias en el tracto digestivo, la lengua tiene cartílago, ¿sabes? Tiene un cordón cartilaginoso en la parte central. En esófago hablamos de esófago y buche, que es una dilatación del esófago. Y en estómago hablamos de proventrículo y ventrículo. El ventrículo es lo que conocemos comúnmente como molleja. Que la molleja, sí, característicamente, les mencioné hoy al final de la clase, tiene una cubierta, se llama córnea, una capa muy gruesa del tejido conectivo, córnea, que al desprenderse deja evidente la parte mucosa y tiene también una parte muscular muy desarrollada. El proventrículo en las aves sí tiene glándulas también muy grandes, glándulas de tipo mucoso, y la mucosa se replica, forma. Bueno, entonces miren que ahí traté como de darles al menos los puntos claves de lo que vimos el día de hoy. Entonces, vuelvo y repito, por favor. Recuerden que las estructuras tubulares del sistema digestivo en su mayoría tienen mucosa, submucosa, muscular y serosa. Que los segmentos craneales, por favor, porque si no, no nos rinde el tiempo. Miren que después estamos un poco atrasados. Entonces, esta imagen corresponde a labio. ¿Listo? Aquí estamos en el menor aumento, entonces voy a hacer un recorrido como siempre lo hacemos. ¿Listo? Espérenme un segundito, les voy a ampliar un poquito más aquí. ¿Listo? Bueno, ¿qué pueden identificar aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de epitelio? Estratificado plano, ¿cierto? Bueno, entonces revisemos este borde, voy a correr.
¿Alcanzan a diferenciar algo más? Folículos pilosos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cara es del labio? Esta. Externa. ¿Vamos hasta ahí? Voy a hacer el recorrido. Miren, aquí está más claro el epitelio, estratificado plano, queratinizado. Recuerden que aquí hablamos como si fuera piel, prácticamente es epidermis y dermis, y en dermis están lo que son los folículos pilosos. ¿Listo? Aquí estoy haciendo un recorrido general de todo el corte que está aquí. ¿Listo? Es una cara externa de labio. Si fuera una cara interna, recuerden, desaparecen los folículos y que voy a ver más predominante. Glándulas, ¿no? En la parte interna miren que hay músculo, hay haces musculares. Recuerden que aquí encontramos músculo de tipo estriado. Aquí miren hay un folículo, un corte transversal de un folículo piloso, por eso sabemos que estamos en cara externa. Voy a correr hasta acá. Recuerden que estas placas son viejitas, entonces muchas tienen artefactos. Todo eso negro que miran es porque se ha despegado la laminilla, entonces quedan como artefactos de ese tipo. Acá queda más claro lo de los folículos pilosos, el epitelio, esto es tejido conectivo de la dermis, entonces esta es una cara externa. Listo, veamos si aparece algo más aquí. Bueno, y aquí músculo, ¿no? Músculo, todo esto es músculo estriado. Vamos con la siguiente. Miren, voy a hacer aquí un barrido de... Esto es lengua. Por favor, ubíquense. Este es uno de los lados. Voy a ir hasta el otro. Esta es la otra cara. Entonces, me regreso. ¿Esta superficie será dorsal o ventral? Dorsal, ¿por qué? Porque vemos las papilas, ¿no es cierto? Linguales, ¿se acuerdan? Entonces, esto viene a ser ¿qué capa de la lengua? Mucosa, donde está el epitelio, y el epitelio, recuerden, descansa sobre la lámina basal, ¿no? ¿Esta capa qué será? Submucosa, es tejido conectivo, y todo lo demás voy a recorrer. Todo esto que es muscular, cortes de músculo, como es en diferentes direcciones, entonces pueden ver cortes longitudinales, cortes transversos, cortes oblicuos. Y me voy hacia el otro lado, que esta sería la cara ventral de la lengua. La diferencia entre dorsal y ventral es que en la dorsal están las papilas, en la ventral es más lisa, ¿sí? Hay epitelio estratificado plano, pero un grado menor de queratinización. Ahora, ¿qué tipo de músculo es todo esto? Pues ya lo aumentarán ustedes y ya saben que es músculo esquelético estriado, entonces identificar muy bien las estriaciones y la ubicación periférica de los núcleos. Ahora, si estoy aquí en papilas, recuerden que las papilas yo las clasifico en mecánicas o gustativas. Voy a ampliar un poco la parte de esta zona. Aquí está más claro, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de papila creen que será esta? Por la forma. Cónica y es altamente queratinizada. ¿Listo? Vamos corriendo. Ahora quiero buscar una. ¿Cuál es el tercer tipo de papilas mecánicas? ¿Cuál es? ¿Ya? ¿Lo identificaron? Ah, ustedes tenían que decirme. ¿Ah? Lenticulares. ¿Se acuerdan que les dije esa planadita, redondita, es en forma de lente? De lente. Por eso les dije es redondeada. Lo que pasa es que esas generalmente las encontramos en la parte posterior de la lengua de bovino, son más frecuentes, ¿no? Son redonditas, grandes. Pero ahora,
Miren aquí, por ejemplo, estas son altamente queratinizadas, pero no hay botones gustativos, por eso yo sé que son de tipo mecánico. La clave es saber si hay o no hay botones gustativos. Las más queratinizadas, las más abundantes son las mecánicas. Las más grandes, menos queratinizadas y menos numerosas son gustativas. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esa relación en tamaño y búsquenle siempre los botones gustativos, ¿sí? Cuando sospechen que es una papila gustativa, tienen que buscarle el botón gustativo. ¿Listo? Bueno, eso ya ustedes allá lo detallan, porque si no, no alcanzamos a ver todas las plantas. La capa muscular pues no tiene problema. Mire, esto también es lengua, y sabemos que es lengua, ¿por qué? ¿Qué estoy identificando aquí? Las papilas, el epitelio estratificado, plano queratinizado. Todo esto que está en el centro es músculo. Todo eso es músculo cortado en diferentes direcciones. Y me voy hacia, voy a ver el borde acá. Lo que pasa es que esta está muy deteriorada, está fragmentada, pero se puede ver muy bien el epitelio y las papilas. Aquí, para que no quede duda de los haces de músculo liso, de músculo estriado esquelético, y acá el epitelio, ¿no? Estratificado plano, altamente queratinizado. Bueno, vamos con otro. Muy fácil, porque este es esófago, ¿no? Y este esófago tiene algo bien particular. ¿Qué es todo esto? Glándulas. ¿De qué tipo? Serosa, ¿no? Acuérdense de la afinidad tintorial. Lo que es seroso se tiene más basofílico y tiene un citoplasma granular, porque esa es la forma, de acuerdo a la forma de secreción, ¿no? Ahora, para que nos ubiquemos, voy a ir desde este punto. Esta es la luz, este es un corte transversal de esófago, esta es la luz. ¿Esto qué es? Epitelio estratificado plano, queratinizado. ¿Qué será esto? Parte de la lámina propia, ¿no es cierto? Ahora, voy a aumentar aquí. ¿Qué debo buscar? ¿Qué tiene también la mucosa en esófago? Tiene una muscular de la mucosa. Entonces a veces se la puede ver continua o se la puede ver como si fueran segmentada el componente muscular. Se miran algunos haces de músculo liso, ¿sí? Puede aparecer, vuelvo y repito, continua o como si fuera discontinua, pero es músculo liso. Eso es parte de la muscular de la mucosa, porque eso es en la lámina, parte, pues, como les digo, lámina propia, muscular de la mucosa. Cuando ya empiezan a aparecer glándulas, ¿en qué capa estaré? Submucosa. ¿Listo? Cuando ya me aparecen glándulas, entonces estoy en la submucosa. Lo demás, recuerden, es tejido conectivo. Tejido conectivo. ¿Listo? Fibras de colágeno, fibroblastos. Aparecen vasos sanguíneos. Miren, ¿qué vaso sanguíneo es esto? El tamaño y el grosor de la capa media. Esta es una arteria, ¿no? Miren, es grande y la capa media es gruesa. Esto es una arteriola. ¿Listo? También el tamaño tiene que ver. Y si voy aquí, ¿en qué capa me encuentro? Esta es muscular. Todo esto es músculo liso. Bueno, músculo liso, y me voy a ir a la parte externa. Aquí no está claro, pero ¿qué estaría en la parte externa? No está mejor. Sería la serosa, que solo es tejido conectivo laxo, es muy delgadita, tapizada por mesotelio, es apenas perceptible. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro? Me regreso, por favor, vayan mirando. La capa muscular es muy desarrollada en esófago, recuerden. Ahora,
que el músculo puede ser estriado, puede ser liso, pueden aparecer, ¿no es cierto?, segmentos de los dos, obvio. Recuerden que allí tendríamos que llevarlo a otro momento para realmente detallar esa parte, porque varía dependiendo de la especie. Y me regreso, aquí estoy en la submucosa con el componente glandular y la parte de la mucosa epitelial, ¿sí? Epitelio estratificado plano queratinizado. No tiene músculo de la mucosa. Vamos aquí, entonces para que nos ubiquemos, miren, aquí este es el rebordecito, la parte más externa, entonces aquí estaríamos en la mucosa, esta es parte de la lámina propia, todo esto ya inicia con la submucosa, ¿no es cierto? ¿Qué estoy viendo aquí? Glándulas. Vamos aumentando y detallemos ese epitelio, porque es clave para saber si es nasofaringe o si es orofaringe. Entonces me voy a ir a la parte epitelial. Voy a aumentarlo allí, por favor, pónganle cuidado. Y aquí está excelente porque aquí está el punto de transición. Primero allí, ¿qué epitelio será este? ¿Miran núcleos a varios niveles? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Estratificado. Estratificado. Y la última capa es plano. Es estratificado plano, no queratinizado, lo que estamos viendo ahí. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora sí, miren que me voy a correr hacia este segmento. ¿Qué opinan de esta parte? ¿Qué tiene de particular este borde apical? Cilias. Este es un pseudoestratificado cilíndrico. Miren la forma. Es más alto. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Aquí nos encontramos justo un punto de transición entre la orofaringe y nasofaringe. Recuerden que es una estructura que tiene dos caras. Hay un punto en donde hace el cambio. Nos encontramos el estratificado y aquí el pseudoestratificado. Me voy a correr un poquito más. O sea que esto es parte de la nasofaringe. Aquí sí les queda claro que es más de tipo cilíndrico. Miren que es alto y ovaladito los núcleos. Lo que pasa es que como esos epitelios son tan frágiles, tienden a desprenderse en el procesamiento de las placas. Voy a ir acá. Bueno, ahí está deteriorado. Voy a regresarme al anterior. Nuevamente, miren, epitelio, ¿sí? Queda claro todo el reborde epitelial, entonces definir cuándo es estratificado y cuándo es pseudoestratificado. Tiene una lámina propia y una submucosa que están prácticamente fusionadas, todo esto es tejido conectivo, y lo que vemos aquí en la parte inferior son glándulas, todas esas son glándulas. En ese aumento, ¿qué tipo de glándulas creen que son? ¿Serosas o mucosas? Predominantemente mucosas, ¿no es cierto? Tocaría detallarlas, pueden haber algunos segmentos mixtos, ¿no? Pequeños, pero en general son de tipo mucoso. Ahí está. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, faringe, la clave siempre es definir si es orofaringe o no. Bueno, estas son glándulas salivales, ¿no? Recuerden que la organización de las glándulas salivales son a partir de tejido conectivo se diferencian lóbulos, se diferencian lobulillos. Si es una glándula salival menor, son estructuras tubulocinares pero aisladas, pero si es una estructura mayor, tiene más esa organización entre lóbulos, lobulillos y un sistema de conductos más complejo. En este caso podríamos decir que esta glándula salival que estamos viendo aquí es mayor o es menor. Así, esta es una panorámica. ¿Qué piensan? ¿Será mayor o menor esta glándula? Por la organización que tiene.
sería mayor, ¿no? Porque mire que tiene lóbulos, los lóbulos se dividen en lobulillos. Miran estas unidades como si fueran islitas vacíos, son conductos, que ahora los detallamos para definir. Porque recuerden que hay conductos intralobulillares, interlobulillares y conductos principales. Entonces lo voy a llevar a otro aumento. Veamos allí. ¿Qué tipo de secreción cree que tiene esta glándula? Serosa predominantemente, ¿no? La tinción se ve más vasofílica. ¿Qué es esto? Tejido conectivo que delimita pues, los lobulillos. Llevémoslo a otro aumento. ¿Qué será esto? ¿Qué opinan? ¿Qué será esto? Miren que estoy en otro aumento, ¿no? Ya de 40X. ¿Qué será esto? Un conducto intralobulillar, porque recuerden que fui llevando al aumento la parte del lobulillo. Además que el intralobulillar se llama estriado. Si alcanzan a ver que el citoplasma no es homogéneo, sino que se ve como irregular, por eso se llama estriado. Tiene realmente estrías el citoplasma. Entonces, este es un conducto intralobulillar. Generalmente estamos hablando de un epitelio cuboidal en los conductos intralobulillares. ¿Qué es esto? Cada unidad de estas, ¿cómo se llama? Acino de tipo seroso, en este caso. ¿Listo? Entonces, es una glándula de tipo salival de tipo seroso. Bueno, regresemos. ¿Cuál es la glándula en la mayoría de especies animales que es predominantemente de tipo seroso? ¿Cómo se llama esa glándula? Miren aquí, por ejemplo, lo voy a llevar a otro aumento para que miren todos los conductos que aparecen aquí. ¿Qué opinan de este conducto? Miren este conducto. ¿Qué pasa? Ya deja de ser prácticamente simple y empieza a ser biestratificado, empieza a tener como más capas. Eso ocurre cuando se empieza a convertir en interlobulillar. ¿Listo? Los intras son una capa simple, los otros tienden a volver con dos capas y el principal se vuelve estratificado. Se ve mucho más grave, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, este sí es un vaso sanguíneo, ¿no? Ojo, no vayan a confundir conductos con vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, identificar bien epitelios. Bueno, esta es otra glándula. Esta está rotulada como glándula sublingual. Entonces, igual, miren, tiene un lóbulo, tiene lobulillos. Miren, aquí hay tejido conectivo. Hay conductos intralobulillares. ¿Sí los alcanzan a ver desde ese aumento? Aquí, aquí. Estos son conductos intralobulillares. Estos son interlobulillares y algunos se transformarán en principales. Llevémoslo a otro aumento. Ahí ya se van detallando más. Recuerden que son estructuras túbulo-acinares. Veamos el tipo de secreción. Voy a hacer un recorrido, ustedes me dicen qué tipo de secreción tendrá esta. Aquí que está más claro les voy a preguntar, ¿este qué tipo de secreción es?
Mucoso. Miran, mucoso, mucoso, mucoso. Y lo que se tiñe más, ceroso. Entonces, esta es mixta, ¿no? Dime. Que en otra parte no se miraba mixta. Ah, no, por eso tienen que hacer recorrer y tratar de identificar, ¿no? Recuerden que pueden haber acinos netamente mucosos, netamente cerosos o realmente mixtos, que tengan los dos componentes. Pero igual se habla de mixta cuando están los dos elementos presentes, ¿no? Miren acá arriba, por ejemplo. Ahí está más claro, ¿no es cierto? Que es mixta. Miren. En la periferia, como semiluna, se mira la parte cerosa, siempre más basofílico. Y acá abajo se pueden ver parte de conductos. ¿Listo? Conductos interlobulares. Hay otros infrarrojos. Hacemos rápidamente. A ver. No, esta está muy fea. ¿Quién le haya tocado esta? ¿Qué tipo le tocó esta? Esto se supone que es glándula parótida, ¿no? Pero todo lo que está aquí afuera es porque hay problemas de tinción, ¿no? Entonces toca ir solo al segmento que está coloreadito, que sería este, pero realmente está muy feo. Aquí voy a llevar. Aquí se pueden ver los acinos, ¿no? Realmente son acinos de tipo ceroso. La parótida en la mayoría de especies es netamente cerosa. Entonces aquí realmente solo podemos detallar la parte que está más coloreada. Obviamente acá no les podemos preguntar qué glándula es porque eso es... Miren la panorámica y la voy a llevar a otro nivel, ¿listo? Miren allí. Desde ahí, ¿qué pensarían? ¿Es cerosa, es mucosa, es mixta con esta apariencia? Cada uno váyase indagando. Les voy a llevar a otro nivel. No. Va allí, ¿qué opinan? Y voy a otro, a 40X. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es mucosa predominantemente, es más mucosa. Miren que todo tiene una apariencia vacular. El reborde, pues es el reborde del acino. Pero realmente no se mira una tinción basofílica típica en media luna para decir que es mixta. ¿Listo? Esta es casi que mucosa. Miren la panorámica de estómago, es bien clásica. Vámonos allí. Ustedes me van a decir qué capa es, ¿listo? Recuerden que cuando uno mira una panorámica de estómago, la capa más predominante, ¿cuál es? La mucosa. ¿Listo? Mucosa. Y la mucosa, todo lo que tiene en su interior, todas estas son glándulas gástricas. Es como lo inconfundible de estómago. ¿Qué más? Tienen, ¿se acuerdan? Tiene unas áreas elevadas y otras deprimidas. Estas áreas deprimidas se llaman como fosetas gástricas. ¿Listo? Voy a llevar a otro... Ah, bueno, en esta veamos de una vez las otras capas. Entonces, esto es mucosa. ¿Qué es esto? Muscular de la mucosa. ¿Qué es esto? Submucosa, es tejido conectivo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vemos esta parte. Llevémoslo a otro aumento. Vamos detallando. ¿Miran ahí la muscular de la mucosa? Esto es tejido conectivo. Aquí pueden detallar la cubierta epitelial. ¿Qué epitelio tiene estómago? Cilíndrico simple. Y miren aquí todas las glándulas. Estas son glándulas de tipo tubular.
Llevémoslo a otro aumento, a ver si podemos ver el epitelio. Allí podemos ver el epitelio. Recuerden que el cilíndrico simple tiene la característica de que los núcleos tienden a ubicarse hacia la parte basal, que es lo que se mira más oscuro. ¿Listo? Se ubican hacia la parte basal. Esta es la foseta gástrica, que es todo este material que se mira aquí como de apariencia fibrilar. Mucina, moco. El estómago siempre tiene una cubierta de moco, ¿no? Ahora, si yo me voy hacia la parte de acá abajo, aquí están las glándulas, aquí están las células. Recuerden que hay células de tipo mucoso, las células parietales, las células principales. Miran que unas se tiñen más eosinofílicas, el citoplasma, respecto a las otras. ¿Cómo se llaman esas que se tiñen más eosinofílicas, citoplasma? Parietales. ¿Listo? Fácil de acordarse. Estas que se tiñen más eosinofílicas son parietales. Las otras son principales y las que están en la parte más externa son mucosas en su mayoría. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y sí es clave tener en mente las gráficas que les puse en la presentación, los esquemas, de dónde se ubican principalmente cada tipo celular. Pero aquí nos sirve para diferenciar los dos tipos, ¿no? Ahora, me voy a regresar, por favor, a estómago. Acá, esta es la panorámica, miren, muscular de la mucosa y parte de la submucosa. Lo que pasa es que este corte está plegado, no nos hace ver las otras. Aquí sí. ¿Qué capa será esta? La muscular, ¿sí mira? Es que este corte está como replegado, entonces esta es la muscular. ¿Qué tipo de músculo? ¿Qué tipo de músculo? Liso. Y acá queda claro, miren que esta, ¿qué capa es? La submucosa, donde pueden aparecer otras glándulas también. ¿Listo? Aparte de las glándulas gástricas típicas del estómago. Entonces siempre aparece. ¿Qué es esto? Muscular de la mucosa. Hay segmentos, miren que en el anterior lo miramos continuo, en otros puede aparecer así, discontinuo. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Para que no se pierda. Bueno, recuérdenme. En orden, desde craneal a caudal, ¿cuáles son las regiones? Primero está el cardias. Entonces, zona cardial, zona fúndica y por último la pilórica. ¿Listo? Entonces, recuerden que en equinos hay otra extra que es la proventricular. Ahora, ¿por qué yo sé que estoy en la región fúndica? ¿Por qué creen? Esta es la región fúndica. ¿Por qué creen? ¿Cuál es la principal característica de la región fúndica? La capa mucosa o el componente de glándulas gástricas es mucho más prominente, es más desarrollado. La región fúndica, por eso sé que estoy en la región fúndica de estómago. Las otras características, las que ya mencionamos, ¿no es cierto? La cubierta epitelial, las fosetas, las glándulas, aquí está parte de la muscular de la mucosa, la submucosa y aquí está la verdadera capa muscular o túnica muscular y la externa que vendría a ser la adventicia o serosa. Adventicia o serosa. ¿Listo? ¿Queda claro? Miren, siempre en la capa submucosa es donde voy a encontrar, ¿qué es esto? ¿Qué vaso sanguíneo es esto? Una arteria. Miren que es grande y una capa muscular bien desarrollada. Podemos encontrar otro tipo de glándulas, terminales nerviosas. Bueno, voy a ampliarles un poquito aquí. Miren, las glándulas gástricas no tiene pierde, recuerden que son tubulares, en la parte inferior tienden a aparecer cortes transversales de las glándulas y de ahí pues en otro aumento ya diferencian los tipos celulares, ¿no? Que ya mencionamos. Miren el recorrido por favor que les estoy haciendo. ¿Qué opinan de la capa mucosa en comparación con las otras capas? Este es un corte de estómago también.
¿Qué capa será? ¿Es fúndica? No, ¿no es cierto? Porque miren que la parte mucosa y glandular no está tan amplia como la anterior. Ahora, voy a ampliar y les voy a mostrar un detalle en la capa mucosa y de acuerdo a eso ustedes me van a decir qué región es esa, con esa característica. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué es esto? Glándulas. ¿De qué tipo? Les voy a llevar a otro aumento. Evalúen las glándulas, ¿no? Ya les voy a llevar a glándulas. Mire la forma, mire la apariencia del citoplasma. ¿Qué opinan? ¿Son más mucosas o más serosas? ¿Qué opinan? ¿Qué tienen apariencia más, de mucosas o de serosas? Me voy acá. Me voy a regresar un momentico. ¿Qué capa es esta? Bueno, antes de avanzar, ¿qué capa es esta? Muscular de la mucosa. Aquí nuevamente, ¿qué glándulas serán estas? Apariencia vapolar, poco teñidas. Son más mucosas, más de apariencia mucosa. Entonces, ¿qué región de estómago? ¿En qué región de estómago estamos? Pilórica. La pilórica tiene un segmento glandular menos desarrollado, pero aparecen glándulas de tipo mucoso. ¿Listo? Entonces, por eso sé que es un segmento de la región pilórica. Este sí se lo puede decir. Me regreso nuevamente, entonces en la panorámica, para que no quede duda, la capa mucosa, muscular de la mucosa, parte de la submucosa, aquí está el componente glandular, y todo esto que miro en esta panorámica son glándulas. ¿Listo? Aparte de las glándulas gástricas, que son más escasas, está esta. Y las otras capas que están acá, que es la capa como tal, muscular. ¿Listo? Bueno, aquí bien atentos. Esto es uno de los estómagos de bovino. Ojo, recuerden que cuáles son las características de los estómagos no glandulares de bovino, ¿no? Porque el glandular tiene lo mismo que ya miramos en el estómago de bovino. Es el hecho de que forma repliegues. Ahora sí, el tamaño de los repliegues varía si estamos en rumen, retículo o en omaso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué características les dije que eran las esenciales? Primero, recuérdenlas. ¿Qué pasa si fuera rumen? ¿Qué tendría que buscar en el repliegue? No hay muscular de la mucosa. El cuerpo es conectivo nomás y su epitelio estratificado plano, queratinizado, que eso es igual en todos. Si fuera retículo, es incompleta la parte muscular y solo está en el segmento más elevado. Y si fuera omaso, uno, que los repliegues son más largos y está en toda la longitud del... ¿Listo? Entonces les voy a aumentar y me van a decir qué es. Aquí yo ya puedo ver que esto es mucosa. ¿Listo? ¿Esto qué será? ¿Qué opinan? Lo de acá afuera. Aquí están todas las capas. Bueno, a ver, vamos aumentando para... ¿Qué opinan? Aquí. ¿Qué es esto? Epitelio estratificado plano queratinizado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está en el centro? ¿Qué tipo de tejido es? Conectivo, tejido conectivo, fibras de colágeno, algunas elásticas, fibroblastos. ¿Alcanzan a ver músculo liso ahí?
muscular, alguna componente muscular liso. Entonces, ¿qué será? Rumen. Hagamos el recorrido y para que no quede duda, en todos los repliegues, esas se llaman papilas ruminales. ¿Listo? Mira que no hay muscular de la mucosa, esto es tejido conectivo, que es el cuerpo. Las otras capas ya las saben, hay algo de muscular de la mucosa, pero es aquí en la parte de abajo, no en el repliegue. Hay submucosa y hay como tal verdadera capa muscular. Vamos a la otra. Entonces, en este... Lo que pasa es que algunas de las proyecciones son cortes transversales, ¿no? No son eritrocitos. Son cortes transversales porque por eso es como si estuvieran como islitas separadas, ¿no? Vamos acá al 10. Vayan por favor revisando. Todo esto es epitelio, ¿no? Esto es epitelio y los repliegues. Voy a aumentarlo aquí. Aquí está el epitelio. ¿Cuál es el problema aquí? Que los repliegues todos son los más pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los más pequeños? Puede no aparecer muscular de la mucosa cuando es retículo. Esto en realidad es retículo, pero lo que pasa es que son repliegues muy pequeños. Entonces en ellos no aparece el segmento muscular. Aquí vemos. Bueno, voy a cambiar un momentico. Ya me perdí. Miren, ¿qué será esto? O maso, ¿no es cierto? Y que aparte de que son muy largos, ¿no es cierto? Estas láminas o pliegues, ¿qué se alcanza a visualizar que es característico? La muscular, miren toda la parte central muscular en toda la longitud, miren, hasta llegar a la parte inferior, porque recuerden que la capa interna circular puede introducirse, ¿no? Entre la muscular de la mucosa del labio. Entonces es muy fácil, este es o más, no tiene piel. Entonces ya supimos diferenciar rumen. Retículo no estuvo muy claro porque nos tocó pliegues muy pequeños, pero el omaso, perfecto. ¿Queda claro? Bueno, al menos hicimos un repasito general.